Hola, mi nombre es Karen Padilla, psicoterapeuta Gestalt. Primero que nada, agradezco infinitamente a la Feria Nacional del Libro por permitirme el día de hoy presentarte mi primer libro, ¿Dónde está bebé? Resignificación de mi pérdida gestacional. ¿Sabías que uno de cada 4 embarazos no llegará a término? La mayor parte de las pérdidas se dan dentro del primer trimestre. Por lo mismo es que es en estas etapas tan tempranas del embarazo que muchas veces los papás viven un duelo solitario e incomprendido. Pérdida gestacional, aborto espontáneo, aborto bioquímico, muerte de cuna, pérdida perinatal, todos estos son temas muy dolorosos que están relegadas a la sombra. Y este libro pretende arrojarles luz, sobre todo al tema de la pérdida gestacional. Como parte de mi profesión, he acompañado a varios padres en su proceso de duelo para que puedan atravesarlo y encontrar un sentido al final de todo. Y me he encontrado con que ante la pérdida nos rompemos y no sabemos qué hacer con el dolor. Además, como lo describo en el libro, el duelo de los papás es como si fuera un monstruo que tienen todo el tiempo a un lado al que los demás le temen o no se quieren acercar. La familia no sabe cómo hablarles, cómo ser empáticos con los padres cuando están cerca de ese monstruo. Dicen frases imprudentes o simplemente presionan a los papás para que desaparezcan a ese monstruo y vuelvan a ser los mismos de antes. Por todo esto y más, el duelo de la pérdida gestacional se vive en silencio, con incomprensión y sin sentido. A pesar de que había acompañado a muchas mamás y papás en sus pérdidas, el año pasado perdí yo a mi bebé. Y en ese momento el viaje me tocó transitarlo en carne propia. Cuando murió mi hijo me encontré con el sinsentido, con el vacío y con la inmensa tristeza. También con una pregunta que rondaba constantemente en mi cabeza. ¿Dónde está bebé? ¿A dónde se fue? Responderme es lo que me llevó a escribir este libro. Te platico un poquito cómo fue el proceso. Al principio comencé a escribir mi experiencia, como un desahogo y una manera de canalizar mi tristeza y encontrar respuestas a mis dudas. Después empecé a recopilar las historias de las personas que había acompañado con esta temática e hice encuestas anónimas en redes sociales para entender cuáles eran las inquietudes o cuáles eran las preguntas que había en torno a este tema. De entre las personas que escribieron, hubo una mamá que me llamó mucho la atención, pues dentro de su escrito donde compartía ella su historia, hay una frase que puso, te la voy a leer. No hablo de esto con nadie, me resulta muy difícil soltarlo y dejarlo ir. Yo sé que es lo mejor, pero no logro descubrir cómo soltar el dolor que nos ata el uno al otro. Yo le respondí que en mis ojos el objetivo no era soltarlo, sino abrazarlo, o sea, integrarlo para que pudiera vivir dentro. Sin embargo, lo que más me llamó la atención fue su pregunta de cómo soltar el dolor que nos ata el uno al otro. Y yo me pregunté, ¿qué pasaría si entendiéramos que no es el dolor lo que nos ata, sino el amor lo que nos une? Con todas estas historias y dolores tan personales, incluyendo la mía, comencé a darles un sentido y a tejerlas junto a la información teórica. Y así surgió este libro. Como te comenté, dentro de él cubro 3 grandes puntos. El primero es que narro de una manera personal mi experiencia, mi dolor y finalmente mi sanación. Estas páginas están escritas desde el alma porque precisamente hablan de mi propia pérdida. Comienzo con la manera en la que me di cuenta que estaba embarazada, cómo vivimos mi esposo y yo los primeros meses y finalmente toda la avalancha de eventos que vino en el momento de la pérdida de nuestro primer bebé. El segundo es que incluyo algunos pasajes anónimos de mis sesiones, sobre todo con madres, para poder ver diferentes maneras de vivir un duelo. Lo que sucede cuando hay negación, cuando se vive la culpa, cuando hay represión de emociones y las consecuencias de no permitir vivir esas emociones. Y finalmente, pues cómo encontrar un significado. Y por último, desde la perspectiva de mi profesión, la psicoterapia gestal, abordo todos los temas teóricos a considerar cuando hablamos de una pérdida gestacional. Por ejemplo, la identidad de ser madre y qué sucede con esa identidad cuando perdemos un hijo.
el tiempo que se transcurre en un duelo, las emociones que se viven como la culpa y el miedo, y también las etapas del duelo según la tanatóloga Kubler-Ross. Los rituales de despedida, la reconciliación con el mundo, porque también es un proceso volver a convivir con embarazadas y con bebés, y también finalmente el proceso de decidir o no buscar de nuevo un embarazo. Todo esto viene incluido en el libro, incluyendo finalmente la respuesta a la pregunta que tanto ronda: ¿dónde está bebé? Si me permites, te voy a leer un breve fragmento. Viktor Frankl, en uno de sus libros, dice que cuando podemos vernos desde la esencia, entramos en una dimensión que nos da el impulso hacia algo más grande, trascendente. Esto gracias a que encontramos un valor y un significado. De todos los momentos catárticos en mi proceso, el más poderoso ha sido decidir compartir mi historia y darle un significado coherente para que quizá pueda aportar algo a otras mamás y papás como nosotros, pues le da forma también a mi propio duelo. Honro a bebé y doy un sentido a mi pérdida. Con todo esto, quiero decirte que este libro es para ti. La cifra de los bebés fallecidos es tan alta que desafortunadamente ninguna familia queda libre de vivir este dolor. Quizá tu propio hijo, un nieto, sobrino, a lo mejor un hermano o un tío. En cada árbol genealógico hay estas ramas vacías. A eso me refiero con que este libro es para ti. Es momento de quitarle tabús a este tema. Es momento de ser empáticos y entender por un momento lo que viven los padres que se ven obligados por la vida a despedirse de un hijo. Es momento de darle un lugar y honrar a todos los bebés fallecidos dentro de nuestros sistemas familiares. Solo así encontraremos la verdadera sanación. El libro se publicó en febrero de este año y la respuesta, la verdad es que ha sido maravillosa, pues la primera edición ya se agotó y este libro que te estoy presentando es la segunda impresión. Los comentarios que he recibido por parte de las mamás ha sido que han encontrado respuestas, desahogo y compañía. Y por parte de la familia y amigos que acompañan, que han logrado dimensionar la magnitud de esta pérdida y han sabido acercarse de manera más afectuosa y comprensiva a los papás que están en duelo. Te invito a contactarme en las redes sociales para adquirir el libro físico. Me encuentras como @KarenPadillaGestalt o bien puedes buscar el libro en digital en Amazon. Será un honor para mí que lo tengas en tus manos, lo compartas y juntos podamos formar una comunidad amorosa para que no haya familias que vivan esto solas. Recuerda que todos somos uno. Muchísimas gracias.